es la realidad efectiva que debemos hacer. Pero llega el temor y generar gran conductor, sos el primer Volvimos en el 2010 junto a Néstor y Cris. Esta no se la esperaba, Vivi. La gloriosa JP. La playa no se la saben, pero ella se sabe. Y van a hablar de Perón. Y aparte dice JP y de JP, ya Juventud Peronista, ya no tengo nada. Bueno, Alan. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuando nos estén viendo. Perdón, la demora fui yo, me perdí. Me perdí Sí. en el camino nada más, pero bueno, acá estamos con los amigos, los compañeros y las compañeras. Nunca, mejor dicho, en esta noche, la palabra compañero y compañera. La jefa, en realidad. La jefa, está la jefa. No digan así, Está la no digan jefa. así que me hacen quedar mal. Estoy notablemente más enano, ¿eh? Viste, te dije que tenía que usar Notablemente la más guardia. enano, notablemente más enano. Apagaste el micrófono, Vivi. No, te juro que no lo apagué. Saludé, no se escuchó nada. Para mí Se lo vas a escuchó, propósito, se boludo. escuchó. Lo vas a propósito a la altura del partido. ¿Por qué no me sabía al final Esa de la es. marcha el agregado? ¿Qué cosa querés que diga? No lo apagué, ¿eh? Te juro que no lo apagué. Porque llegué, me senté y como se pudo, me senté, me perdí. Pido disculpas porque es tarde y esto es culpa mía. Esto sí es culpa mía. El micrófono no, ¿eh? ¿Le están apagando sí. el micrófono a Vivi? Me están silenciando. Son los gorilas. Los gorilas me silencian. Bueno, buenas noches de vuelta, buenos días, buenas tardes. Bueno, se escuchó lo de los chicos, la canción, sí, eso sí. En un día muy especial, con esa hermosa foto, esa hermosa portada que hicieron los compañeros, ese abrazo, el abrazo de pueblo, ¿no? Esa soy yo que me estoy escuchando a yo misma, de costado. Los vamos a presentar, los compañeros y las compañeras, la querida Rocío Natalia, que se sentó con nosotros esta noche, la Hola. productora. Buenas noches, Tiene ¿cómo que les ir a su va? lugar, tiene que estar sentada. ¿Todo bien? Todo bien, Ro. Me alegro. Yo La también. jefa, sí. Ahora que está. tengo miedo. No, yo estoy nerviosa. A mí Hoy me pone vino muy nerviosa mal. estar acá enfrente de la cámara. No, No me pero no gusta, pasa prefiero nada. estar del otro Por eso nos lado. cagás a pedo a todos antes. Como el otro. Igual lo voy a hacer, pero... Si yo estoy sentada acá, cualquiera puede estar sentada acá. Eso pensaron Pero siempre. por favor. Y acá a la izquierda lo tenemos al querido Brian Nahuel. ¿Todo bien? En una noche peronista. Hoy fue un día peronista Hoy porque fue un día hermoso. un sol hermoso. Sí. Hoy fue un día hermoso. Alguien me Ahí dijo está. una vez, que nunca lo había escuchado, y me dijo una vez que esto era porque los Era por ahí, peronistas se habían robado hasta las robaron nubes. hasta las nubes. Eso no es cierto. Hoy lo vamos a desmentir. Hoy lo vamos Tampoco a es cierto que desmentir. se robó un PBI, porque es una medida. Exacto. ¿Cómo sacás un satélite al cielo, no? Si te robaste un PBI, digo yo, bueno, no Pero en el importa. satélite está el PBI. Ah, Adentro del mirá, satélite que mandaron. lo llevaron allá, lo escondieron en el satélite, el PBI que se robaron. Sí, sí. Pero qué turros que son. Y de otro costado, para allá cerca de Charly García, está el querido Franco Damián. ¿Cómo Hola, le va? Vivi. No sé si tan querido igual. Yo sé si No, están a mí no queridos. me quieren, me dicen cosas feas, ¿no? Por TikTok. Sí, sí, le La están gente bajando los uruguaya. uruguayos. Sí, La gente tenés una uruguaya. horda de uruguayos muy enojados. Desde que dijiste que, ¿Qué pasó francés, con que eso? Gardel era francés, se enojaron los uruguayos. Vamos a avisar esto. Primero, los uruguayos los queremos porque Víctor Hugo, que lo adoro, de chiquita lo Hablá quiero. por vos que los querés a los uruguayos. Sí, Yo los son quiero. peligrosos, A los además. uruguayos, uruguayas. A Pepe Ellos nos detestan a Mujica. nosotros. Pero eso No, es pará, por- toda mi como familia es por uruguaya y vos. nos miran. Mi abuelo es uruguayo. Un abrazo al Pero abuelo. por favor. Menos mal. Un aplauso al abuelo de Un saludo a mi abuelo que seguro ¿Y nos va a Gardel ver. qué opina? ¿Qué opina la abuela de Gardel? Gardel, el abuelo. No, esto está chequeado que Gardel nació en Toulouse, lo dejó en su testamento. Pero Sí, mirá que lo había dije muchos mal. uruguayos diciendo que estabas equivocado. Y Sí, psicópata lo que te dije dijeron. mal. Porque hay una cosa que sacaron ahí en Todos los uruguayos Tacuarembó. dicen que estabas equivocado. No, pero decirles algo al pueblo uruguayo que te Hay está mucha mirando. gente Vivi. diciendo que yo Decíselo. ando equivocada por la vida, pero esto no es así. Dicen que no sé qué, que nació en Tacuarembó. No sé qué. Ojalá fuera uruguayo, pero señores, dicen los testamentos de él mismo que él nació en Toulouse, después se nacionalizó argentino. Mira, Esto encima, está chequeado, 2-0. estamos en el Google académico, lo sacamos en el Google académico, pero nació el 11 de diciembre. Yo como una tarada decía, me parece que el 10 de diciembre no fue el 11, claro, porque el 11 de diciembre es el Día Nacional del Tango, incluso hicimos una claro. cantada de tango en arte y vida en un 11 de diciembre y lo recordamos por eso. Bueno,
Y nos seguimos presentando porque somos un montón hoy, porque el peronismo es así. El peronismo te Convoca, atrae. invita. La carita del que vamos a presentar. Maxi Gruchumber, ¿sí? Sachi, querida, que te extrañaríamos mucho el otro Sí, día. volvió porque, a operar, Sachi. Bueno, porque Gracias. no sé. Gracias, Y no vamos a hablar mal de Alan. Nombralo, Alan. Bueno, por Alan favor. está mirando para Nombralo, abajo. Alan, que está Alan ahí. Fernando. No sé qué está haciendo. Está ocupado, está laburando. Se hace el gil. ¿Qué va a Ocupado estar pocas laburando veces. este? Se hace- Igual le está sacando lugar a Sachi. parece que sí, no está sí. contenta Saludamos con la a todos situación. los que no. ¡Ay, 11 personas! Correte que están operando. 11. Ah, Yaguín. Está Yaguín. Hola, Yago. Yago, Un sí. beso a Yago. ¿Cuándo viene Yago? Que también es peronista, ¿no? Yago, no sé. ¿Lo estoy Espero, mandando al Dios quiera. frente? No sé. Dios quiera. No sabemos. Esperemos que sí. Es buena gente. Así que tiene pinta de peronista. Acá nos están contestando. Y bueno, y acá nos dicen cosas también. Siguen hablando de Gardel, pero que no sea nada malo porque se van a acordar de toda mi familia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Chicos, ¿ustedes están bien? ¿Quieren decir algo más? ¿Tienen algún familiar que saludar? ¿Alguna de esas Y yo a mí, cosas? toda No. mi familia. Saludamos a toda la Ay, familia que me nos está está mirando. escuchando. Tenemos y unos mirando. budines acá. Tenemos Unos budines de... Tenemos unos budines de... ¿Quién los hizo? De arándanos y limón, que los hizo mi hermana, que tiene su emprendimiento junto a mi mamá, que se llama Están Estructura bárbaros, sí, Dulce. tienen Y mucha están bárbaros. Son riquísimos. Sí. No, Síganla en Instagram, calculo que tiene síganla Instagram. en Instagram. Síganlos síganla en Instagram. Estructura Dulce así. Estructura se busca Dulce, en sí. Instagram. La otra vez nos comimos uno riquísimo y hoy todavía no lo pude probar porque llegué tarde. Así Yo les que- diría que vayan comiendo ahora esto. Que va- Vamos a comer en el medio de... Sí, sí, me porque estoy nos va a dar grabando. hambre. Nos vamos a emocionar porque cuando uno habla del peronismo se emociona, ¿no? Más si uno viene de familia peronista, como en mi caso, no sé si esto del Perón en la cocina, la foto de Perón y Evita en la cocina, es el caso mío. Y por ahí te hablaban más de, me acuerdo, mis abuelos, mi abuela, mis tíos abuelos, hablando más de Eva que de la bisabuela, ¿no? Claro. Era como la pariente. Y la canción, la marcha peronista, me la enseñaron muy chiquitita y yo decía combatiendo al capitán, porque no sabía lo que era el capital en Bueno. esa época. Claro. Que bueno, Ahora lo sabés. ahora ya lo sé, Lamentable, lo a fuerza sufro. de... Bueno, ¿y cuál es el periodo que vamos a tratar en este capítulo? Que se llama Los días Cero más felices. Tendencioso, los días más felices. Hay una Poco canción, tendencioso, Rosa, ¿sabías la poco canción esa? ¿Qué canción? Esa, hoy me acordaba, Fran, ¿te ¿Cuál? acordás esa que te canté No. la otra vez? Chacarita. Sí. ¿La vas a cantar de nuevo? Matadero a todos los Es una veranos. pésima semana para Chacarito. Si querés cantar la que nos canta, ¿cómo es la que cantaba Flores? No me sale. No. Que no me sé pronunciar. Pero esa viene. Es una canción que dice, la tenemos que buscar. Los días más felices siempre fueron peronistas. Hay una canción que dice Mira, eso. no la conozco. no. Hola, Sachi. ¿Ah, no la escucharon? Bueno, está bien, Maxi, que no tengas ni idea. Porque se traicionaría. No, porque Maxi es radical, pero es nuestro. Ya lo dije hoy en el No grupal. le digas a... No lo insulté. No digas en voz alta su condición. No le Acá la expongas compañera así, lo no expongas defiende. su condición especial. Pero es nuestro Arturo Jaureche. ¿Te gustó lo que te dije? Nuestro William Cook. No, ese era de izquierda, Brian. Era zurdo. Tenemos un Escalabrini Quizás Ortiz. es mejor que el otro. ¿Qué Jaureche? Escalabrini Ortiz me parece. No, Jaureche. Me gusta maravilloso, más. Me gusta Jaureche. más, me gusta más. Pero Scalabrini me parece que era radical, ¿viste? Otro, el que dijo, claro, el que dijo esto del polvo de la patria sublevada, ¿no? El 17 de octubre hizo una cosa poética. Bueno, sigamos, Roque, te interrumpís. No, tranqui. Pueden interrumpir lo que quieran. Bueno, estamos en la mitad del siglo XX. Sí. 1943, 1955. 1943 y 1955 que arranca con un golpe de Estado. Ya veníamos un poco acostumbrados a los golpes de Estado. Tuvimos el primero en el capítulo pasado que vimos, el golpe del 30 al segundo gobierno de Irigoyen. Y bueno, en el 43 se da un nuevo golpe de Estado, esta vez encabezado por un grupo de oficiales, el famoso GO. Sí, es el único golpe no cívico-militar, ¿no? Solo militar. Digamos, no hay un militar. levantamiento de Sí, la de la sociedad. población. Simplemente la primera vez que un grupo es un golpe de generales. Sí, no claro. palaciegos. Digamos. Claro, Claro, que sí. es como un golpe, pero contra el fraude, ¿no? Ya, Es una sin ni hablar de cosita que ahora va a decir al Ro, pero presidente que se voltea es por fraude electoral, lo dijimos. claro, lo veníamos para que charlando. luego haya una elecciones revolución. limpias. Una revolución puede ser. Una sí. revolución. Puede ser. Una rebelión, sí. Bueno, después los siguientes golpes de Estado igual tienen este nombre de revolución. Sí. Sí. Todos estos son revoluciones menos la revolución del parque.
Pero bueno. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, se la banca vino, pobrecito, le estamos dando bronca. No, bueno, este es un momento que marca un punto de inflexión estructural en la Argentina. Es una etapa donde se vuelve donde se redefine cuál va a ser el rol del Estado. Y va a pasar de un modelo más liberal en donde el Estado está un poco más al margen a un Estado que va a ser fuertemente intervencionista, un Estado de bienestar y un Estado planificador. Un estado de bienestar, Ro, cuando decimos el estado de bienestar, ¿no? Sí. ¿De qué estaríamos hablando? Un Estado que... Como diríamos en el plano económico, ¿no, Fran? Sí. Sí, que se posiciona desde un lugar en el que va a llevar a cabo una serie de reformas sociales y económicas en pos de las clases trabajadoras. Sí. Que hasta este momento están siendo no marginadas, pero sí que no ocupan un lugar o un rol tan importante dentro de las decisiones políticas. Empiezan a tener un rol más institucional, si se quiere, las clases trabajadoras. O sea, lo que vamos a ver es el periodo para mí más transformador de la historia, eso es así, es como que se claro, cristaliza el nacimiento de la figura y la unión entre la figura y los trabajadores, que los trabajadores son parte de la transformación que propone la figura, como parte activa, eso es lo novedoso por ahí. Sí, que es lo que genera por ahí el después cuando se institucionalice todo eso de derechos, sea la lealtad, y claro. por ahí lo que hace posible que sea un movimiento a lo largo del tiempo el peronismo. Sí, sea eso, no sé. hay mucho que se le da al obrero, o el obrero lo siente así también. Porque yo lo que un poco cuando venía pensando en el programa de hoy, está como que es el fin del modelo agroexportador clásico liberal, por escándalo, es como el asesinato de ese modelo, pero sobre todo es empezar a redistribuir toda la riqueza que se venía generando en el país hace muchísimo tiempo. Y se ve con el IAPI, que ya lo vamos a hablar más en profundidad, pero justamente esa capacidad de sacarle guita al campo para meterla en la ciudad y generar toda esa masa obrera o esa urbe bien potente, pero sí. Claro, y el lugar de la masa obrera, me lo hicieron empezar chicos con lo que decían, tiene que ver con esto de darle un lugar al obrero o a la obrera. Contaban esa anécdota que a un patrón lo que más le molestaba, después de lo de que van a hablar seguramente del Estatuto del Peón, fue que cuando le fue a pedir mejores condiciones de trabajo ese patrón, el peón le levantara la cabeza y lo mirara a los ojos, ¿no? Que creo que es un poco lo que el peronismo encontró, buscó y encontró. Y terminó dignificando a todo un sector de la sociedad que si algo no había tenido hasta este momento era dignidad. O sea, y plata, probablemente tampoco, pero digo, principalmente había algo de... Y una transformación de conciencia también, ¿no? De conciencia, de cultura, de consumos, de todo. O sea, el salario del obrero crece 40-50% en términos reales en 2 años. O sea, es una locura la capacidad de pronto de consumo que tiene esa masa obrera que se lo va a agradecer de por vida a Perón, básicamente. Y eso también es un significante cuando hablamos de cuando están las corrientes más de la izquierda que vienen a decir que se cooptó a cierta masa o que frenó una revolución. Sí, decir que cooptás a una masa es como que la masa es idiota, ¿no? Como que no. Bueno, no es tiene parte de una lectura de la izquierda muy su... básica, que suele pensar que la masa es idiota. Eventualmente. No, sobre todo la izquierda marxista de los 30, los 40. Sí, pensar que la masa no es transformadora y que goza de esas transformaciones de la cual es parte es como ignorar todo el fenómeno en sí o menospreciarlo por ahí. No, y también hay que pensar que acá se incorpora una nueva clase obrera que es la que aparece con las migraciones internas durante la década del 30, con esto que decías recién de cómo se va acabando este modelo agroexportador y empieza a aparecer la industrialización por sustitución de importaciones. Entonces hay una nueva masa obrera que se empieza a posicionar, una nueva masa obrera urbana que se empieza a posicionar y que se suma a esta vieja clase obrera que sí tiene más una tradición anarquista, socialista, o sea, desde ese lugar. Bueno, vamos directamente al golpe del 43. Sí, al grano. El golpe del 4 de junio de 1943. Terminó con el gobierno de Castillo, que era con lo último que nos habíamos quedado en el capítulo pasado, y era un grupo de oficiales de una especie de logia nacionalista, si se quiere, que lo que venía a evitar era una creciente conflictividad social que vaya, que gire o que derive en un auge del comunismo. Entonces, por eso también podemos pensar que desde ese lugar, desde evitar esta creciente masa de
de esta clase obrera con Disgustada, con ideas, ¿no? Sí, claro, pero disgustada. en tono de preocupación, ¿no? Por parte de las clases dominantes, che, ¿qué vamos a hacer con esta masa obrera que está ahí enojada también, ¿no? Un poco. Sí. Y Sí, ese ya las comunismo pelotas que no es también. el comunismo de ahora, era el comunismo, ¿no? No era muy fuerte el comunismo tampoco. Claro, Por lo menos de en Moscú. Argentina. O sea, sí el comunismo, claro, obviamente está la Unión Soviética y Por y eso eso después le da una Estamos cosa. en un Sí, sí. contexto de Segunda Guerra Sí, Mundial plena- también. plena- sí, plena Segunda claro, Guerra. claro. Ya, Ya terminando, ya claro. ya terminando. Ya Terminamos, claro, sí, ya llegamos con los a fin. Y nazis. también, bueno, es importante decir que para este momento todavía la Argentina estaba en una posición neutral. Sí, claro. O sea, que se le instaba a posicionarse. Sí, para mí también. siempre ese golpe vino más relacionado a la Segunda Guerra Mundial que al miedo del comunismo argentino. ¿Qué Vino iba a más pasar después? un golpe de Estado No, por lo dijimos, por más costas. que cómo va a ser el rumbo del país después de la Segunda Guerra. Sí, Porque pero ahí... vemos los fiascos de la primera, de la crisis del 30, Sí. y quizás eso hace pensar un poquito, che, ¿qué va a pasar con Pasa el que país el GO era- el modelo económico del país? Era un sector del ejército muy filo-alemán, filo-germano, no filo-nazi, sino Sí, más sí. que nada miraban otra parte de Alemania, ¿no? El nazismo alemán. Pero eventualmente digo, está la decisión que lo habíamos visto de Costas de gobernar y es un pro-yanqui declarado, entonces creo Claro. que el movimiento viene por ese lado. Sí, sí. Y después se terminan encontrando con Perón desde la Secretaría de Previsión una serie de cuestiones con los trabajadores que empieza a resolver. Yo creo que ya hay ya otra parte, o sea, es Perón más como por su cuenta o con algún sector, no ya todo el grupo militar. Obvio. Es como una vertiente que se arma. Y aparte el peronismo, esta idea, ¿no? De ser la tercera posición, que seguramente después lo Sí, vamos a sí, decir. sí, sí. Ni comunistas, Sí. ¿no? Como Ni que generó una yanqui, ideología o ni una Washington doctrina. ni Moscú, ¿no? No, no, tal cual. Doctrina Una nacional. tercera posición, claro, exactamente. Una doctrina nacional, tenía que ver con eso. Bueno, este golpe se da en el 4 de junio del 43 y asume Rawson por 3 días. Tenemos ahí varios militares, varios generales que fueron los protagonistas: Arturo Rawson, Pedro Ramírez, Edelmiro Farrell y Juan Domingo Perón. Sí, el último. El primer presidente de facto es Rawson, que está 3 días, y después ya viene Ramírez, que está entre el 43 y el 44. Al poquito tiempo de que se lleve a cabo el golpe de Estado, Perón se integra a la... No era en su momento la Secretaría de Trabajo, el Departamento de Trabajo y Previsión, De que Trabajo y después terminó convirtiéndose en Secretaría. Secretaría. Y al poco tiempo de que se convierte en Secretaría, pasa lo del terremoto de San Juan. Claro. 15 de enero de 1944. ¿Y terremoto de qué San Juan. hace Perón desde la Secretaría de Trabajo? Él, ya de ahí ya empieza con los derechos para el trabajador, ¿no? La indemnización. Sí, sí, las ya vamos a vacaciones. llegar a eso. Vamos después, está bien, Sí, perdón, lo que hace me es adelanté. hacer una colecta en favor de la gente Claro, de afectada la- por el, Claro, por el terremoto. en el Luna y Park. ahí, Está bien, en el festival del Luna Park. Y ahí, ahí conoce a A Evita. Eva. Claro, conoce a Evita. Conoce a Sí. Eva. Sí, sí, es. Y a Mir, increíblemente. Está en todas, Mirta está en todas. Sí, Mirta después, hace poco dijo en un programa, Mujer ¿no? centenaria. La inauguración que era del buen mozo, obelisco. Perón. y Sí. todo. Qué suerte, ¿no? ¿Qué cosa? Para Mirta Legrand, digo, qué suerte pasó De por haberlo todas las cruzado. etapas de la vida y de haberse cruzado. Haberse- Los 100 años. Es buenísimo, sí, claro, ojalá una pudiera. El que Y ahí la conocí Evita. Evita ya era, ¿no? Ya era una... Sí, para ese momento Evita era actriz y bueno, ella Tenía vino desde 24 muy años. joven, sí, vino A a los los 15 años, a los 15 años. a Buenos Aires. Que lo dijimos también el programa pasado, esto de que ella Sí. llegó muy, muy jovencita acá. Sí, bueno, ahí se conocen ellos y Perón sigue en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en donde se van a empezar a llevar a cabo distintas políticas en favor de los trabajadores y también se empieza a generar también un vínculo con los sindicatos. Se empieza a establecer un vínculo más institucional, más desde el Estado con los sindicatos para ver cómo, dicen en el chat, qué mujer Eva. Perdón que me distraigo. Sí, sí, la sí. verdad que sí, la verdad que sí, que mujer Eva. Sí, Wallace, Sí, una desde- genia, no sé, o un genio. Creo que las medidas Sí, por que supuesto. toma Perón, que son, lo dijimos medio la otra vez, que son poquitas, pero que resuelven muchas cuestiones de los trabajadores, son las indemnizaciones Sí. por despido, vacaciones pagas, convenio de laburo, acá es medio que amplía un poquito más Sí. el rol de los sindicatos y su vínculo
con el estatuto del peón rural también, Claro. un sector que estaba sumamente desprotegido por ahí. Bueno, ahí está claro lo de la redistribución. Es como la primera vez que empieza a haber algo de una para este lado, ¿no? Empieza a caer para acá la moneda y el sector capaz que más riqueza había generado en el país durante 50, 60, 70 años tenía a los trabajadores en las peores condiciones posibles. Había hoy Casi una- esclavitud. Casi esclavitud, una contradicción que decís, la puta madre tuvo que suceder tal cosa para que se resuelva a la mano a niveles básicos. Y del capitalismo y encima incluso. después se enojan. Bueno, sí, eso es otra historia. Una de las cosas que le hace ganar peso político propio a Perón es esto, mientras en el medio Estados Unidos sigue presionando a la Argentina, mientras Farrell Sí. es presidente para para que para se declararle posicione. la guerra al eje. Claro. Sí, re pesado. Re pesado. Re pesado. Entonces, el chabón acumula tres cargos, Juan Domingo. Sí, vicepresidente, Vicepresidente. ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Ya él, Perón asume como vicepresidente cuando Farrell asume la vicepresidenta, un tiempo después de esto, de que Farrell asume la presidencia. Que es el último que va a estar en la presidencia hasta que se llama elecciones en el 46. Eran como medios amigos con Farrell, parece que se llevaban bien. Sí, Dijo, que bueno. de hecho cuando lleguemos al momento en el que lo apresan a Perón, ahí hay Sí. como una cuestión entre ellos como... De decepción. Sí, de decepción. De me cagó que un incluso amigo. lo ponen las cartas a Sí, Eva. se lo ponen en las cartas, Sí. sí, es cierto. Frente a esta situación en donde hay una ampliación de derechos laborales hacia los trabajadores que hasta este momento estuvieron desprotegidos con la creación de los tribunales de trabajo, lo que decía recién Brian, el aguinaldo, las La vacaciones, indemnización. indemnizaciones, todo eso, se empieza a armar una oposición una oposición tanto al gobierno como a la figura de Perón. Más adelante tenemos una columna sobre cómo surge la cuestión esta del antiperonismo. Sí. ¿Qué sería el antiperonismo? ¿Quiénes son los antiperonistas? Pero bueno, ya hay una incomodidad con este gobierno que viene a lo que hoy le decimos ampliación de derechos, que viene a ampliar derechos. Y ya para el 45 se empieza a generar esta crisis desde la oposición, Sí. pidiendo que se llame a elecciones. Porque no olvidemos que estamos en un contexto de gobierno de facto. Sí, ahí, Entonces, perdón que te sí. interrumpa, hay como dos bandos ahí en el ejército. Está por un lado Juan Domingo y está del otro lado Eduardo Ábalos, que es radical. Sí. Ábalos. cordobés, y también tiene el objetivo de ser presidente constitucional. Radical y cordobés. Sí, radical y cordobés. Como Angelos. Eso- Dejale alguna capacidad al reto, ¿no? Le tenía toda la De tirria hecho, la Perón, ¿no? oposición lo tilda de nazi a Juan Domingo por pedir neutralidad y de comunista Claro. por acercarse a los Claro. trabajadores. Aclaremos por qué se pega la neutralidad, era para comerciar con todo. El objetivo es netamente comercial. Ah, mirá, No es un está bien. objetivo de filonazismo. O Pero- eso dirán las malas lenguas, pero el problema Para es- hablar mal de él, de un lado lo corrían por derecha y por izquierda. Nazi Sí, comunista. no, obviamente, Nazi nazi comunista. comunista. De Anda a hecho- hacer algo por los pobres De hecho, que te van a Farrell y joder. Ábalos le piden a Perón que renuncie a todos sus cargos y él inesperadamente acepta. Está bien. Al día siguiente, el chabón, el 13 de octubre, por radio, desde la Secretaría trabaja, da un discurso pidiéndole Sí. a los trabajadores que se unan y que defiendan lo Los conquistado derechos por la, conquistados, por la claro. Secretaría de Trabajo y Sí, Previsión. Sí. Es Todo- como estuvo piola, ¿no? Salió por la radio, por eso también les gustaba mucho la radio a este grupo de... A este Ahí como se grupo de- corta solo. cuando Claro, termina se de mandó, descendirse. dijo, bueno, me haces que renuncie, tomá, ahora te levanto a la monada. Es el Perón más político de todos. Sí, ahí lo mandan a la isla Martín García. A la isla Martín García, Sí, sí. el 13 de Bueno, y octubre. que en la isla Martín García, aparte, si te pones a ver las cartas, él tiene una posición medio extraña. Si bien llama un poco a no armar, pero a movilizarse a los trabajadores, en las cartas que le manda a Eva, él le dice, bueno, nos vamos al Sí. Chubut, como que Se habla de un retira. lugar de retirado, claro, sí, que quiere pedir su renuncia y seguir con su vida. Como podrido de la situación, como diciendo, vamos, negrita, vamos a vivir Sí, sí, tranquilos tipo, otro ya fue lado. esto, vayamos a ser felices. Vámonos, sí. Y lo que sufría Eva en ese momento, ¿no? Recorriendo lugar por lugar, mientras lo buscaba, veía qué hacer, pidiendo habeas corpus para él y demás, le han pegado en la calle y de estos gorilas, ¿no? La pasó muy mal Eva tratando de sacarlo de la isla Martín García, pero
Sí, y aparte también la figura de una mujer de esa edad, actriz, que estaba muy mal visto, no venía de una familia, no era reconocida por su padre, entonces también desde ese lugar cómo posicionarse frente a los militares, Claro. frente a estos grupos para pedir por su marido. Todavía no eran maridos. Todavía no, pero casi. Sí. Se casaron en el 45, ¿no? El 10 de diciembre por iglesia, porque ahora después, como iba a hablar de Eva, ahí me aprendí la fecha. Los casó su confesor Hernán Benítez el 10 de diciembre de 1945, sí. Sí, y bueno, ese 17 de octubre, hay todo un relato mítico en torno a ese 17 de octubre, que no empieza particularmente ese día, sino que incluso empieza un tiempo antes con la movilización desde la oposición, con la marcha por la Constitución y la Libertad, y después como que hay una especie de cronología sobre esos días. Y el que narra esa cronología, que creo que todos los leímos y que Nos es mandaron muy a claro leer, y muy a Félix. muy atrapante, sí, es Félix Luna en este libro, El 45. Gran foto. Gran historiador Félix Luna. Sí. Sí, tenemos las fotos. Hipergorila, pero. Sí, pero bien, ¿no? Habló bien gran del- historiador, gran Sí, historiador. él dice que el De lo más grande que hay. 45 es Objetividad. un año decisivo para el país. Y Él era el que decía que quizás se fue impulsado por la CGT y demás, o por lo que era el 17 de octubre y esa masificación de obreros, o Torre fue. Torre. Fue Juan Carlos Torre, fue Juan Carlos era Torre. quien, Dijo, lo armaron, estaba armado. Algo así. Sí, claro. sí, el que le da más lugar por ahí a la CGT, a los sindicatos. Y Félix Luna te va narrando desde distintos aspectos, lo que estaba pasando en la CGT, lo que estaba pasando en la calle, cómo iba llegando la gente, qué se veía. Sí, ¿para qué? Vamos a ir viendo. La primera, la primera y la segunda, si querés pasar. Que son particularmente de ese día, del 17 de octubre. Mira, los pies en la. Y es en la fuente. Los cabecitas esto, negras. Esto a los chetos le molestaba Exacto. mucho. A los chetos le molesta esto. Esto los chetos no lo podían ni Ahí ver en está ese mi De hecho, abuelo. Gente de traje igual, Son, interesante eso. Son todos trabajadores de los frigoríficos de Avellaneda y de Herli que se dirigen a Son Plaza de las grandes Mayo. columnas de zona sur, Aparte, efectivamente. Zona sur, Le- exactamente. Y es Les Cava siendo La Plata, totalmente La Plata, Berizo, invadida Ensenada. Les por levantaban el trabajadores. puente para que no pasen los Buen plano, trabajadores para Sachi. acá, ¿no? Y Aprendí, ellos Alan. pasaron nadando en el riachuelo, pasaron en canoa, en lo que venía, pero llegaron hasta acá. Chiste. No los dejaban llegar, pero vinieron igual, ¿no? Y ahí llegaron. El amor. Y bueno, ya igual este día Perón había pedido para ir a... Tenía un problema médico, entonces Finge- lo trasladan al dice hospital que finge militar. un problema Sí. de salud para que Sí, lo, sí. lo trasladen Lo al trasladan, hospital lo sacan de la isla militar, Martín García. porque la isla Martín García era jurisdicción de la Marina que estaba a cargo de otro de sus opositores, que creo que acá tengo el nombre. A ver. Dussek, algo así, no me No, acuerdo Héctor bien. Berneco creo que se llama, Berneco sí, Lima, algo es así. Berneco Lima. Berneco es ese, Lima. sí. Bueno, Eso también es del 17 de Que octubre. quería Sí. después Eso es postularse 17. con ideas Bro. muchísimo más conservadoras Mirá para toda esa presidente. Desde cantidad una de gente. pequeña secretaría de trabajo. Esto para cuando después, desde una presidencia, te dicen que no se pueden hacer algunas cosas. Pero aparte Claro. lo que es la Ajá. indemnización, Ese el convenio colectivo de trabajo, las vacaciones pagas, muchachos. Desde una es un secretaría de montón. trabajo, sí. de un El gobierno de estatuto, facto. O sea, con claro. el capaz no era conocido Perón ni siquiera cuando asumió la Todas secretaría de esas trabajo. cosas A que eso quiero ir, no ¿no? sabemos era si las conocido. vamos a seguir teniendo, porque como la indemnización, por ejemplo. Son cosas que era un montón para un montón de trabajadores que habían conseguido o tenido muy poco. Está bien que el socialismo, el anarquismo se movió. No, pero no se movió a este nivel. pero no a este nivel, claro, a Yo creo que llegar a esto la- es, yo acá, al gobierno Mi opinión y con la izquierda es muy poder sencilla. hacerlo. Esto es una revolución obrera. Yo quiero, corta Sachi, la que bocha. muestre, antes de darte una indicación, digamos cómo fue más o menos el cronograma del 17 de octubre, cómo se fue dando. A las 18:30 Perón se logra juntar con Ábalos, luego a las 22:30 se reúne con Farrell y decide... Presidente, Farrell. Farrell, presidente, decide que
llamar a elecciones y que este muñeco Farrell lo apoye en Claro, Perón le dijo, en su yo te saco a la candidatura monada, a pero la tal y tal. presidencia. Claro. Y a las 23 recién sale al balcón y ahora te pido, Sachi, si me mostrás un poquito del video de Perón de hablándole Juan en Domingo la- saliendo al balcón en el 17 de octubre. Esto es una verdadera revolución obrera. Yo digo que para mí Perón es el gran Las prócer, imágenes no mienten, mirá. Claro. es el gran prócer de la patria obrera argentina. Mirá la Plaza de Mayo. Explotada. Y la después sonrisa de haber de pasado Perón. todo el día. 12 ver de esta todo la el noche, gente, ¿no? sí, Claro. sí. Estos son las 12 de la noche. Bueno, y- A las 2 de la tarde cayó gente a la Plaza de Mayo, ¿me entendés? Y Desde estuvieron la hasta mañana, las 23. ¿no? El Y en realidad mediodía. yo no me acuerdo bien si estaba Esperando al convocado tipo. creo que era para el 18. O sea, Estaba los convocado. movimientos sindicales Se estaban adelanta, claro. convocando para el 18. La no CGT para el 18 de octubre, muy bien. Claro, sí. Esto Es fue que de hecho anterior. es la gente corriendo la CGT, porque en realidad se adelanta la movilización un día antes porque la gente sale a la calle. Sí, sí, sí. Acá ponen aguante Perón. Mírenlo, Esto- pero mirá lo que es eso. Sobre ruedas. Por eso yo acá cuando la izquierda dice, bueno, no es una revolución de obreros porque no mataron a nadie. Hay algo de decir, eventualmente esto es Gracias a un Dios. cambio importante para el obrero, para la persona de pie. Y en el fondo, ¿qué es lo que quería el trabajador? Porque el trabajador no quería hacer una revolución armada y voltear gente. El Porque nadie peronismo quiere hacer eso. familia. No, quería De hecho, condiciones de peronismo vidas familiar. dignas. Y acá se las dieron. La masa obrera que viene del interior no tiene expertise en lo que son cuestiones sindicalistas y Y a está la muy izquierda. alejado No de, tiene por qué tener un interés de en las eso. ideas de izquierda, ¿me entendés? O sea, está muy Sí, alejado de todo ese Eso ni hablar. universo. Acá siempre pasó Lo que digo es con- que es con- genuino, ¿me entendés? Que dice, che, Claro. a mí me está pasando en mi vida y este tipo me lo resolvió nada más como eso. Y como yo había 1.000.000 más. Y como Muchísimo más. muchos trabajadores que Es tan fácil como eso. Muchos trabajadores que adherían al socialismo, por ejemplo, el caso de mi abuelo, pasaron del socialismo al peronismo, ¿no? Claro, porque Esto fue de- que es la prim- representó es realmente y- representa. Fue lo que sí. los representó, ¿no? Ese abuelo que vendía mentitas de Sí, chiquito, el marxismo y el socialismo pasó nacional a- se quedó en la teórica, Claro. se quedó en cierto intelectualismo y nunca logró hacer algo ni siquiera parecido a esto, porque ahí está también la abismal diferencia. La izquierda nunca logró algo ni siquiera parecido a esto, por lo menos en este país. Entonces, sí. cuando uno piensa en términos de revolución, de cambio, de continuidad, de transformaciones, si este no es el momento más transformador, por lo menos para el obrero argentino, no existe otro Yo momento. creo que la izquierda igual se sostiene en que la revolución la tienen que hacer los obreros y no debería haber incidencia estatal, ¿viste? de un líder. Sí. Pero bueno, se dio así y termina líder siendo una estatal. revolución a términos históricos Ah, porque le ellos cambió la única conciencia a revolución la que conciben gente. es la revolución proletaria, en la cual Claro. el pueblo toma... En la cual su Toma el máximo Estado, predicador claro, toma el producción. poder. le roba el lugar donde Es iba a la única suceder. forma que ellos conciben que existe una revolución, El- por eso nunca van sí, a... el polvo Y de era la el, patria y era el se lugar levanta. menos pensado, ¿no? Sí. Perón era un milico conservador y de Che, derecha perdón. antes. O sea, el Perón chabón era militar. Perón No, era no, milico. nunca fue de derecha, pero. Nah, Perón era re padre. No. En, Vamos a en desmentir. 1933 Se puso Perón se del lado de los juntaba con sus trabajadores. amigos y decía, esto es negro de mierda. Jamás en la vida él era morochito aparte. Por favor, no me hablen así de Perón, chicos. por favor. no, es cierto. Uy. Estamos Es- acoplando. es cierto, está es bien. cierto. Acá tenemos también. Sí, sí, mostrá eso. Esto es una nota, una tapa de un diario que siempre me llamó Ah, mucho mirá la las atención. fotos, Tenemos el libro de un Amaral, que es de y Botala. Edun Treff, de la Universidad Nacional Sí. del 3 de Febrero, imágenes peronistas, y los Sí. compiladores son Amaral y Y Botala, Botala. docentes de nuestra Sí, universidad. muy buen libro. Le mandamos lo un he saludo regalado. Un abrazo, a sí. Jimena Bontariuk también, que es la que nos dio el libro. El libro. Claro. Pero miren esto, Lo dice. he regalado. sí. Ahora lo voy a mostrar a cámara. Y grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población. Así nombraba Crítica. la movilización del 17 de octubre la... Crítica, el diario Crítica. el diario Crítica. Ahí tenés. El como- Contrera. El Sí, diario como para Contreras. pensar también Ah, ¿cómo le cuál habrá- fue cómo? la forma en la que los medios Los medios y la Sí, élite. los medios, ¿cómo? la gente, la derecha, fueron nombrando esta movilización, porque también pienso, ¿no? La ciudad de Buenos Aires en ese momento, es muy disruptivo que lleguen un montón de obreros, Sí. gente que no pertenece a esa ciudad. Hoy en día lo vemos cotidianamente, la ciudad de Buenos Aires recibe no sé cuántos millones de gente todos los días que va a trabajar ahí. Pero en este contexto, en este momento, y obreros movilizándose por una causa, Sí, no sí, se sí, veía. totalmente. Porque pensando también en la movilización que hubo un mes antes, la marcha esta por la conciencia y la libertad, por la Constitución y la libertad, que era de estos grupos más oligarcas, si se quiere,
también movilizó un montón de gente, pero era gente bien, gente Sí, de, sí, gente de la galera. señora Sí. coqueta de Recoleta. Vos pensás que la gente... pelo de cocker. La Claro, gente... Pelo de cocker de esa época. Sí. La gente de barrio, como mi familia, se vestía bien para ir al centro. Sí. Era Todos de el traje, centro era todos una traje. cosa, viste, que no era para todos. Y que por eso pasa lo que pasa también. Y Perón puede hacer lo que hizo, gracias a Dios, porque que se le vaya la monada de ahí, no se asustan. No es solamente los que de estén- derecha ven a la que- monada dando vuelta y se vuelve loca. que los trabajadores hayan invadido Cava es como una pequeña representación de lo que va a ser después, porque no es que solamente van a invadir Cava, sino van a Feliz. invadir todos los consumos culturales Sí, que sí, sí, eran sí. de la gente de Cava, que eso es lo que más molesta por ahí. Perder los privilegios, que no, eso lo dice se- muy se- bien Daddy se Brieva, empezó a ¿no? repartir De la antes y torta. ahora, esto Se de, acabó. les molestaba perder los privilegios. ¿Por qué no, que no No, tenía no, tal cual. privilegios antes, viene a usar las cosas que uso yo? Sí. Porque pierden ese nivel, ¿no? Si llega Sí. el otro y hace lo mismo. Bueno, lo que pasó con Mar del Plata, cuando se empieza a Claro. hacer el turismo, cuando aparece el turismo Con social los y el sindicatos. el trabajador va a Mar del Plata, empiezan a buscar otras playas, otros lugares para vacacionar. Sí, Se le sí. Porque llenó no de- se le llenó de cabecitas negras. Claro, Sí. los cabecitas negras decían, ¿no? Lo que Los iban a hacer, cabecitas negras. lo que iban a hacer es con el parque asado, ¿no? De esas Sí, viejas que- sí. Bueno, Eso después lo hablamos y- con Eva, pero lo hablamos con Eva, no estoy bien, Desde la Ouija. Ya el otro día dije que venía Eva hoy, no, estoy cada vez mejor. ¿No? Bueno, y todavía no llegamos Uy, sí. a la primera presidencia. No, esto acaba de ¿qué empezar. arrancamos a la Porque acá viene Dale, lo importante dale. que es el cambio de la matriz productiva. Que es el verdadero Está cambio. El que todavía ahí, no hablamos de. queriendo hablar Del campo de esto. a El la verdadero industria, cambio. ¿no? Sí, sí. Bueno, elecciones. Sale Perón al balcón, ese famoso balcón de la Casa Rosada que nos va a dar tantas alegrías como Macri bailando. No, y aparte Cada dice uno se el pone el balcón lo que puede. Claro. Pobre balcón. O está lloviendo, no lo vieron nadie, no porque está lloviendo y cuando el peronismo llueve salimos todos igual. Aparte ese únanse, que lo repite mucho Perón, habría que escucharlo ahora también, me parece, ¿no? Ese únanse. Lo repitió en la radio, lo repitió cuando se subió ahí al balcón. Digo, perdón, Roque, te interrumpí. No, tranqui. Bueno, ¿qué? Tenemos un problema con el que se encuentra el general, que no tiene estructura política para llevar a cabo Claro. los comicios por ahí. Bueno, interesante quién se la va a dar esa estructura política. Se la van a dar los sectores radicalistas, irigoyenistas, Sí. el Partido Radical. Laborista, Junta renovadora. parte del ejército, parte Sí. de la iglesia. Y los Sí, sindicatos. Que esto, que las relaciones con estos grupos van a ir cambiando a lo largo de Sí, la por Sí, supuesto. sí, La ¿no? que más va a beneficiarse son los sindicatos. Son los Sí, que más van a crecer. tiene una fuerte base sindical. Claro, es ahí. Esos son los sindicatos y una parte de la UCR, básicamente. Sí. Y del otro lado está la UD. Porque es importante que el vice de Perón, calculo que le vas a decir Ro igual, pero es Quijano, que es radical. Sí, es claro. UCR, dice llanamente. Y lo va a acompañar en las dos presidencias, las dos formas. Y el Sí, problema es quién está del otro lado, como dice Brian. Sí, ¿Quién está del otro Claro, lado? la Está Unión la Democrática UCR. tenemos enfrente. La UCR, Bueno, igual también por- pensemos cómo este Qué partido mezcla. todavía no estaba personificado. Sí, estaba personificado en Perón, pero no tenía su nombre. O sea, esto No se estaba fue institucionalizado no estaba todavía. institucionalizado. Era el Laborista. Partido Laborista para este momento. Y enfrente tenía a la Unión Democrática, que era parte de la UCR, de lo que había quedado, Partido Socialista, Comunista y el Demócrata Progresista. Bueno, los grupos militares y la fórmula era Tamborín y Mosca. Tamborín y Enfrente Mosca. estaba Perón Quijano. A esto se le suma el apoyo de Estados Unidos. de con Estados Braden. Unidos Sí. con, Llega Braden. con su Braden Braden o embajador. Perón. Y ahí el gran Brian Tenemos Perón. una imagen. Sí. Es más, el tipo es recibido por las Fuerzas Armadas, por Sí, sí, estudiantes sí. universitarios, la sociedad rural y los medios de comunicación. Es que Como siempre. no hubo una intención de camuflar la situación. No, y ahí Estaba no. muy clara la división del país. La Claro. izquierda y la derecha se unieron, como No, decimos bueno, a ahí veces que sí, se pero tocan. por bueno, eso acá se ahí, unieron directamente. Es como cuando Urquiza se traicionó a Rosas y Cualquier se tipo unió a de- una potencia extranjera. Literalmente es Claro, lo mismo. puede ser, Bray, sí, sí, No, es que cierto. literalmente fue no solamente la potencia Traición a la extranjera, patria. sino los muñecos nacionales y criollos que rodeaban a esos Ah, muchachos. Porque a mí me preocupa mucho más papi. el nuestro que el. No, obvio. Como diría ya. Evita, ¿no? Como diría Jaureche, ¿no? ¿Quién es el que dice? Peor es el. Si malo es el extranjero que nos compra. Pero es el criollo Sí. que te quiere que vender. nos vende. El 24 de febrero 24. de 1946. si no me equivoco, Exactamente. es. 52% de los votos. Parejo. Sí, acá Félix Luna tiene al final del libro
¿Qué son? No me lo acuerdo. Bueno, ¿cómo salieron las elecciones? Sí, un palo 400, un palo 200, Claro. una diferencia Sí. de Parejo, 180.000 parejo. La votos. segunda algo vez con así. todo ganó, pero ahora un Sí. 51 por ahí. Que ya en la Un segunda poquito votan más. las mujeres, ¿no? Por En las supuesto, segundas sí. elecciones, claro, sí, ya tenemos la reforma. El 11 de noviembre de Ahí está 1950. la boleta. Esa es la boleta, mirá. Ah, la del 51. Está 51, bien. sí. Deben ser muy parecidas a la del 46. Claro, pues ya está Evita, puesta. Claro, ya está puesta ahí. Claro, es la que dijimos recién, Sachi, sí. Yo me- me adelanté. me 11 de confundí de noviembre de boleta, 1951 fui No yo pasa. la que se adelantó. Bueno, asume el 4 de junio. El 4 de junio de 1946 El arranca. mismo día la- del golpe del GO, casualmente. Hay un Sí, video, creo, de la asunción Claro, del siempre es el general. 4, ¿viste? Siempre es el 4 de junio. Sí, Si lo señor. tenés por ahí, Sachi. Un No video lo de la tenés. Asunción. Ya pasamos por la Asunción, no pasamos por la Asunción. Ah, no, pasamos por el 17 de octubre. La Pasamos Asunción, por el la Asunción 17 creo de que es. Asunción. Dice Asunción negro en la grilla. Yo creo que dice Asunción. A ver cómo dice la grilla. Vamos a ver, vamos a producir en Ojalá. vivo, gente. Producción en vivo. Discurso de Perón, ¿ese? Creo no, que lo- educación gratuita. No No, está. no No está, Lo Morochón. tenemos. No, adelantamos que la educación Bueno, gratuita. no gente. importa. Bueno, primer gobierno peronista. Primer gobierno de Perón. Gobierno peronista. sí. Características. Que era el partido, entra por el Partido Laborista, ¿no? Por el Partido Laborista, Partido Laborista. Es un estado regulador, un Sí. estado que viene a administrar, a redistribuir y a regular. Sí. Y hay distintas características. Acá hay una fuerte cuestión con la economía, que es, aparece el IAPI, aparece el... Todo esto está dentro del primer plan quinquenal. Se que nacionaliza deba- la banca. El Banco Se Central, medio británico, medio argentino, pasa a ser nuestro. Nacionaliza mucho, Nacionaliza. Perón, y quería esa Nacionaliza un alianza montón, de sí. clases, ¿no? De Sí. los capitalistas Constantemente, con las sí. clases Sí. obreras. Es como que quería eso, no sé si lo pudo hacer finalmente, pero la idea de Perón era esta alianza de clases, ¿no? No dejar a los capitalistas afuera, sino unirlos. Claro. No, tal cual. Sí. Sí, y es esto de muy la importante nacionalización eso, sí. de los recursos, Sí. que hoy estamos todo el tiempo discutiendo qué hacer con los recursos naturales. Bueno, acá lo que la impronta del... Que vuelva al pueblo, ¿no? Que sea del pueblo, porque al fin y al cabo es el que tiene que Claro. administrar y garantizar Soberanía. esos recursos. La soberanía quería esa sobre nuestros soberanía, propios quería recursos. Perón. Sí. Claro. Bueno, ¿qué tenemos para decir del primer plan quinquenal? Que no Nacionalizó tenemos los para ferrocarriles, decir. lo dijimos lo de los ferrocarriles. Eh, lo Te nacionalizó. quiero escuchar, amigo, te quiero escuchar. No, a ver, en líneas generales no voy a hacer una columna, por supuesto, esto, pero lo importante es el doy 3 IAPI, minutos ¿no? para que Es básicamente el IAPI y la banca central, el Banco Central. Sí. Son las dos cosas para mí, por lo menos de esta primera etapa, lo más importante o capaz lo que más podría quedar de este periodo en términos económicos. Que es, por un lado, Hay una situación económica bastante favorable igual, ¿no? vos tenés post Primera Guerra Mundial, sí, favorable, pero hasta astilla. Hasta ahí. De hecho, el plan Marshall va a ser en contra de los intereses nacionales. Porque de hecho, Claro, la hipótesis se odiaba. de Miguel Miranda, el zar de las finanzas, el ministro de Economía de facto de Perón, porque no había ministro de Economía, es una idea de que va a estallar una guerra en cualquier momento. Estaban esperando el estallido de la guerra de Corea, particularmente, tercera. o alguna guerra. Lo que pasa es que la de Corea es muy lejos, le queda muy lejos no llegan a la otra orilla, pero estaba la búsqueda de una tercera guerra constantemente y ahí No la búsqueda, pero bueno, pensaron no que... la búsqueda, pero sí la idea, la hipótesis era un conflicto va a surgir en Europa. No está resuelta la situación con la Alemania nazi, no está el plan Marshall todavía en condiciones de arrancar. Entonces hay una idea de se va a pudrir de nuevo. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Vender comida. Por eso el IAPI, con la lógica de comprar a los locales 50% por debajo del precio internacional, que ahí está la ganancia, y es una extracción de recursos total del campo hacia la ciudad. Y con esa guita, con esa diferencia, Financiaba ir obras públicas. financiando obras públicas por un lado y después créditos a la industria. Créditos y créditos a la industria. Claro, Y es- financiar la industria. financiar la ¿no? industria. Más que el Y es campo. algo a través de la banca central ya nacionalizada. Y es algo que funciona muy bien hasta el 51, cuando la guerra nunca llega, los precios hay sequía, bajan los precios Ahí se queda de 2 años. del trigo, los precios de los productos del campo bajan fuertemente porque nunca estalla la guerra. Plan Marshall, que hace que Se Europa le desplazan las compra. materias primas de Claro. Argentina, sí. Le compra, o sea, el plan Marshall obligaba a los países europeos a comprarle comida a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí se te va otra vez, lo mismo que el Pacto Roca-Runcie, ¿no? Claro. Lo mismo, de vuelta a ese estado inicial, y a partir de ahí hay un periodo de crisis económica fuerte que dura más o menos un año, que después, no lo voy a decir ahora, pero después vamos al segundo plan quinquenal y vemos cómo se resuelve. Pero el modelo del plan quinquenal es un modelo donde eventualmente genera un crecimiento fuerte de industria, hay aumento de salario, hay aumento Sí, de las ganancias del campo se invierten
en obras públicas, no solamente en viviendas, sino para desarrollar la industria. Esa plena. La industria liviana. De repente ahora la Argentina construye autos, aviones y locomotoras. Es que y yo creo que ahí está, ahí eso, más 200.000 allá viviendas, de 8.000 escuelas y 4.000 centros de salud. más allá de las mejoras salariales, Con la de los derechos Fundación de Evita sociales, los también. derechos laborales que no son para nada poco importante, esta parte del peronismo, estos planes, el primer plan quinquenal primero y después el segundo, son parte de decir, bueno, acá se está pensando en un proyecto de país potencia a largo plazo. Se estaba pensando en eso y es capaz la primera vez que alguien se animó a pensar en esos términos a la Argentina. Porque hasta ese momento había una vocación de colonia, citando a Cristina, pero realmente muy fuerte por parte de la élite o los partidos gobernantes hasta ese momento. Y con Perón pareciera que eso se corta. Que hay algo de, che, no, somos Argentina, generamos una doctrina propia, De soberanía. generamos un modelo económico propio y vamos para adelante. Y pareciera que está todo encaminado para que eso pase hasta el golpe del 55. Sí. Spoileaste. Sí, bueno. No, ¿cómo golpe? ¿Cómo que esto se termina? Maldita sea. ¿Cómo que esta Volver a experiencia avisar, maravillosa se ¿Cómo que esto no dura Ah. para siempre? Bueno, y en el medio de todo esto tenemos otra serie de reformas que tienen más que ver con las reformas constitucionales, Sí. con las reformas Del que tienen 49. del plano, claro, legal. Tenemos a partir del 48, Eva Perón ella ya viene posicionándose como una figura muy fuerte dentro de hecho, del peronismo. va en 1947 va en una misión diplomática Sí, por que Europa. se La va- misión diplomática viene así, con sí. fuerza. Bueno, y cuando vuelve de esa Europa. misión diplomática, se crea en el 48 la Fundación Eva Perón, que es lo que viene a suplantar la antigua sociedad de beneficencia, que era la de las clases altas, las mujeres de los presidentes, chetos. claro, de los oligarcas estos, hacían beneficencia, tenían esta sociedad de beneficencia. Pero con plata por eso después cuando lo digan, con plata del Estado la hacían. Caridad. La caridad. Era caridad, Caridad claro. con la nuestra. Claro, Sí, después ahí lo tenemos vamos a la decir Fundación ahí Eva con Evita. Perón. Bueno, y Campeonatos aparte de esto, infantiles. empieza a aparecer también en el plano cultural, en el plano social, nuevas... se empieza a ampliar ahí Sí. también para involucrar a esta gente, a estos nuevos obreros que tenían reconocimientos en el plano laboral. Sí. Cómo involucrar al resto de su familia, a los hijos, ya que tienen vacaciones pagas, bueno, ¿cómo les podemos garantizar que pueden irse Esto de es vacaciones? dignificación total, es Dignificación dignificación. de, estas Sí, cla- sí, de las sí, clases sí. obreras. Es, Sí. lo dije, es el periodo más transformador. Es posta lo flashero que debe ser para Es- el laburante de ¿sabés esa por qué? época, Porque verse ahí de pronto. porque, ¿te acordás la definición que nos dio Jumar de revolución? Que Bueno. implicaba el aspecto político, Sí. cultural, económico. Bueno, social? esto toca Eso todo, hace ¿eh? todo el Sí, peronismo, sí, sí. que transforma la De realidad hecho, de todos los argentinos en todas sus aristas. Está el libro de Natalia Milanesio de cuando los trabajadores salieron de compra que habla de la revolución en los consumos culturales de pronto Sí. que genera esto y es asombroso porque es algo que uno no suele nombrar en la vorágine, uno habla de los derechos laborales, esto, aquello y deja de pasar por alto también esta cuestión humana de Claro. lo Sí, sí, cultural sí. o Sí. lo que no es guita que también hubo por ahí Lo toda una simbólico. resignificación, Sí, lo sí, simbólico, una resignificación y todo una dignificación del Sí, un valor también del tiempo de ocio. El tiempo de ocio de esas familias, de, no, de ni ese hablar, tal trabajador. cual, el goce, Sí. el ocio, sí. Sí. Bueno, con los Juegos Evita, que era el cartel que se mostraba recién, después los complejos turísticos. Sí, el complejo de empieza a Chapapa. ampliarse desde ese ámbito y ahí está muy fuerte la figura de Eva Perón. Sí. Claro, Eva es como la cara de todo ese proceso sí. peronista. La parte más, el alma decían que era, Sí. la ternura del peronismo era Eva, algo así, estaba Claro. como esa dualidad entre Perón y Eva. Claro, sí, y ella después, cuando hablemos de ella, también esa cosa, ella se sentía como la madre del pueblo. Ahí va, Como había- que, sí. que Perón, después cuando hablemos de por qué, bueno, no habían tenido hijos, obviamente, pero ella como que se sentía la madre, que Perón el papá, y que el pueblo Claro. eran sus hijos a los que tenía No, que, es que cuidar y- con ternura. Sí, y ahí podemos alimentar hablar también de los manuales escolares. que No, decíamos- ni hablar, pero coincide de con lo la que imagen. dice el Bueno, profe Plotkin. sí. Pero está bueno porque ahí, Bueno, a ver, sí, acá hay algo que Mariana decir. Samperón Con los escribió liberales Pero- coincidimos en que pero fue un bueno. estado paternalista, porque nadie, o sea, los liberales la crítica que le van a hacer al peronismo que fue un estado paternalista, sobreprotector, de esto de darle el pescado y no enseñarle a pescar, viste, toda esa idea liberal. Claro, pero también Nosotros, sí. yo coincido plenamente con eso. Sí, No, fue así perfecto liberal. venía ¿Cuál del es el pueblo. problema? No, ni Eva hablar. ¿Te dice- molesta que no sean las ideas liberales ¿Qué las te que hagan pasa? eso? Eva dice que Pasa mucha de la ayuda venía del pueblo. Los obreros eran los que más colaboraban. Después lo vamos a decir, pero Sí. Evita decía que los que más colaboraban eran los sindicatos, los obreros. No, para ni ayudar. hablar. Pasa que Es el nunca vas a Estado entender hermano lo que también. Era la necesita esa comunidad gente si la organizada. odias. Era por primera vez la comunidad Perdón, organizada. Bray, que ibas Claro, a hablar, no, te no, interrumpí.
comunidad organizada. Claro. Bueno, y además de esto, en el 47 empieza a impulsar la ley de sufragio femenino. Hasta ese momento las mujeres, salvo en situaciones muy En muy 1927, puntuales, sí, no habían votado. en San Juan. De hecho, hay un caso, no me acuerdo de qué año es, que va una mujer a votar porque hay un vacío legal. Fue la que conté la otra vez, lo de vos Julieta contaste, Lanteri en sí. 1911. Ella Esa dijo, yo misma, voy a claro. votar porque nadie me puede decir que no. Sí. Que claro, después se le critica a Eva, después lo vamos a hablar cuando hablemos de Eva, que se le critica que ella no hizo sola lo del voto femenino porque Sí. ya estaban las socialistas anteriormente y las feministas. Sí. Y una de ellas fue Julieta Lanteri, ¿no? 1911 se mandó a votar porque dijo, a mí nadie me dice que no. Sí, y sí. Los turros Porque es un le vacío legal, pusieron en sí. 1912, ahí le aclararon, el voto masculino, que yo lo decía eso Claro. el otro día, mira que Sí. mandaba, ¿no? Para que no se acerque ninguna a votar. Está saludando en el chat Leo Lovera, que es parte del equipo del ¿Está Leo programa Lovera? Vergüenza es robar. Ay, sí. Yo creo que acá yo le quiero decir a Leo que la productora tiene cosas para decirle. Sí, no Y además subí- tenemos tu Coca-Cola. Sí. Además tenemos tu Coca-Cola. Nos subieron a una batalla con Vos hablá, quién. vos hablá que O yo. sea, No. no lo sé, no sé quiénes son, no vi ese programa. Uy, se va a explotar. Servime coca, por favor. Uy, voy a Dice romper. que no se tome, que es de Está vergüenza enojada de la robar. Y productora. están No sé- robando. No sé a qué batalla nos están subiendo. Nosotros estamos acá tranqui, hablando de historia. No se Yo preocupen, lo conozco a- estamos bien, estamos bárbaros me con, extraña- con nuestro público que nos recontrabanca. Sí, y aquí ay, les apreciamos un montón. Yo, acá. yo quiero rescatar Puso lo jaja el que muchacho acá. lo que decía Dani también en el reel. Dani se fue de joda conmigo. Salud, O sea, ¿por chicos. qué se metieron en esa cuando el chabón se embriagó conmigo al lado? Acá quiero que sepan algo los muchachos de Vergüenza Robar, porque nos hablaban ¿no? al negro Brian y a mí, pero tengan cuidado con esta, ¿eh? Esta es la peligrosa. Claro, Ya la peligrosa de Rocío. Claro, ¿eh? Yo Rocío es digo el que tengan peligro, mucho no cuidado. nosotros, no nosotros. Los va a Es cagar ella, bien a palos es a ella, todos, es ella, sí, sí, es No ella. sé Tengan quiénes cuidado, son, tengan disculpen. cuidado. No. Voy a seguir con esto, con el Tengan programa. cuidado. Saludemos si quieren a Gaby. A Gaby. Buenas, Le mandamos puso un Gaby. saludo Lo, a Gaby. lo vamos a Gente hacer que no peronista. entiende. Lo hacemos peronista, Gaby. Por ahí Sí, se le ya ocurre un está, milagro. sí. Y Ya se después terminó el viene chiste del y le anarquismo, decimos Gaby. Ya está. Mirá, salió de derecha el anarquismo ahora. Es un quilombo ahora el anarquismo. Tan cualquiera. Claro, El no anarquismo saben se que fue a la son- verga. Y Yago no es Milei también peronista. es anarquista en última me pidió- instancia. No, no, yo no sabía. Yo no Ganaron sabía. los anarquistas de derecha. Bueno. Bueno, nada, en fin. Bueno, Seguimos. ley de sufragio femenino. ¿Qué ¿Vieron? Pudieron votar y empezaron a hablar. Ahí está, ese es el problema que tiene, boludo. Bueno, la ley 13.010 en 1947. Y además, en 1949 se funda el Partido Peronista Femenino. Sí. Después, todo eso lo vamos a retomar en la columna de Vivi. Sí, sí. Pero Igual está bueno, bien, porque aparte de esto- tengo para 3 horas de columna. ¿Podés adelantar algo? Sacar ¿no? ahí. Porque empecé a escribir de Evita. Sí, con la- no 4 parás, horas y no cuarto. parás. No, En, no, 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 en no, 1949 no. con la reforma es donde un poco se institucionaliza todo esto que venimos hablando, ¿no? De la Sí. masificación de los consumos. Se reforma la Constitución Claro, se lo pone en la y Constitución se todo. incorporan los derechos del trabajador, de la ancianidad y la familia. Y bueno, y el artículo 40 además consagra la nacionalización de los recursos naturales y los servicios públicos. Y lo último, se habilitó la Importantísimo. reelección presidencial, que hasta ese momento las presidencias eran de 6 años. Sí. Durante todo este periodo que fuimos viendo en el transcurso de los programas, vimos Sí. presidencias de 6 años. Sin reelección. Sin reelección. De hecho, vimos cómo volvían. No sé, Roca volvió Irigoyen. varios años después, Irigoyen lo mismo, pero bueno, necesitaban No era consecutivo. otra presidencia, otro presidente en el medio porque Sí. no podían ser consecutivas. Hizo la de Carlos Saúl. Claro. Sí. Bueno. Y el pacto de Olivos. 1951. Ya Acá hay avancemos crisis. un poco, sí, porque si no, no terminamos Sí, sí, nunca sí. más. y Ya no ocurre nos el plan vamos. Marshall, ¿no? Sí. Crisis económica, sí. Crisis económica. Y aparte de esto, se vienen las elecciones y hay una convocatoria de la CGT, un cabildo abierto, para impulsar la fórmula Perón-Perón para esas elecciones. El tema acá es que, bueno, Evita para ese momento está muy enferma, no puede llevar a cabo una candidatura y después una presidencia, y aparte, la cúpula está presionada también por la cúpula militar. No dejemos de decir que hace 2 años empezaron a votar, se aprobó Sí, el voto femenino. Y acá sí Entonces, los milicos resisten muchísimo a Evita. El tema, Sí. claro, el tema lo iba a decir Es ahí el en problema más la grave que columna lo que supuestamente incluso sale
Hay una película sobre Eva Perón con José Pablo Feynman hizo el guión de Sanso, donde Perón le dice, tenés la enfermedad, ¿no? Por eso no te podés postular como vicepresidenta. Pero en realidad lo que dicen los libros y los historiadores es que Perón se entera de la enfermedad de Evita el 22 de septiembre de 1951. Sí, porque Y ya... el 22 de agosto pasó esto. Y ya- la única presión que tuvo fue la de los milicos. Sí, En sí, yo creo la que odiaba. no es por la En enfermedad. 1950 ya Eva como que hay un episodio que sufre un desmayo En Sí, el sindicato de y taxistas. se le van haciendo estudios pensando que era apendicitis o alguna de esas y después termina diciendo que es cáncer de útero. Sí. Sí, cuando la operan Sí. se dan Sí. cuenta de que... Sí, no, Es yo horrible esa siento parte. que tiene más que ver con esto, una presión de los milicos, Los milicos, y de sí, Perón de Fran. mantener las tensiones que Sí. tenía que mantener. Y creo que Evita igual, sin ser vicepresidente, igual cumplía un rol principal en Es lo que el dice la- movimiento y en el país. Es Sí, lo que, incluso es lo que creo dice en que la... vicepresidente. Seguramente más que vicepresidenta, Sí. seguramente. Es lo que dice en la cadena nacional anunciando su renuncia. O sea, El que renunciamiento yo- tal histórico. cual, o sea, Claro. la vicepresidencia es como un... es como Del un- 31 No le hace de falta, agosto, honestamente, no le Evita, hace falta. no le hace Yo falta, quiero Evita, otras no le hace cosas, falta. claro. Para esa altura no le hace falta. Bueno, Evita muere el 26 de julio de 1952 y bueno, y ya del 52 al 55 tenemos la segunda presidencia de Perón, con un segundo plan quinquenal y con esta crisis económica que venía recién hablando, que trajo un poco Franco. Y aparte de esto, ya se empiezan a posicionar de forma más fuerte los sectores opositores al gobierno peronista. Sí, ya se empieza a armar una... La iglesia, sociedad se rural, la de bueno, banda. Bueno, acá se empieza a pudrir con la iglesia Unión por el tema de Industrial. Evita, sí. Sí. Y empiezan con, ya en 1953 hay un primer atentado en la Plaza de Mayo durante un acto de la CGT. que deja Nos 7 comimos muertos. el intento de golpe de Estado de Benjamín Sí, Menéndez. de Menéndez. De En el- fines de septiembre del 51 fue, Sí. ¿verdad? Sí. Que Benjamín Menéndez, que es uno de los que festeja la enfermedad de Evita, no Bueno. logró cumplir el golpe de Estado que el tipo quería, ¿no? Que después Gracias, siguió en sí. la historia argentina. Ese Sí, hombre, ¿no? bueno, y tenemos este primer intento de golpe de Estado, de golpe de Estado, de atentado más bien, en abril del 53. Y esto también genera una reacción dentro de del peronismo, que empiezan, que salen 7 a muertos, prender sí, fuegos la sede del Jockey Club, el Partido Socialista, o sea, empiezan los enfrentamientos, digamos, más... Sí, se empieza a recrudecer todo, a Sí. violentar toda la situación. Se empieza Sí. a caldear. Con todo su... Empieza a arder. Empieza a Como caldear. diría Con los la redondos. iglesia, hay un Cuando el fuerte fuego conflicto crezca. también con la iglesia hacia fines del 54 porque la iglesia empieza a ver cómo el Estado empieza a tomar las atribuciones que tradicionalmente eran de la iglesia, como lo es la educación y la familia, Sí. y también con la santificación de Eso Evita. le Después de la molesta, muerte por las de pelotas. Eva se empieza a Y la ley santificarla. del divorcio, La ley Ro. del Bueno, divorcio. por Eso para eso- mí ya es una mojada de Sí, oreja de Perón. es un poco así. Ya está todo La medio ley del podrido con la divorcio iglesia pone Perón y te y manda esto ahí. de tratar la se ruptura. suprime la enseñanza religiosa en las escuelas y aparte se habilitan los prostíbulos. Ay, eso yo no lo tenía sabías? acá porque no voy a decir eso nunca de Perón. Pero sucedió, Ah, Vivi, bueno, la pero- historia es la historia. Qué grande, qué Era- grande. En todos los aspectos de la vida. No, no lo creo. Lo pongo en duda. No, ¿Quién pero lo sí ponga? fue porque... No, pero no lo pongas en duda, Vivi. No lo pongas, sucedió. ¿Sabés que se llama Perón? Bueno, sigamos. No sé, Sigamos con otra cosa. no me sale la palabra, pero como que nos solucionó con la el vida, golpe amigo. del 30 Sí. ya no se podían habilitar prostíbulos. Bueno, y esto se vuelve en el... Porque eran clandestinos y no estaban por ahí en condiciones las mujeres que trabajaban allí. Y en- Para mí solamente es por eso que lo hizo Perón, no por otra cosa. Claro, para regularlo, No, digo, sí, para que Voy a haya una defender a Perón higienización contra- constante por Para parte que el del Estado tenga Ah, incidencia en una todos los tasa de aspectos, seguridad hasta y en el higiene. aspecto sexual Claro, de la vida de la seguridad gente. y boludo. higiene. exactamente. Impulsaba Tremendo. la sindicalización de las trabajadoras sexuales. ¿Viste? Solamente por eso. Sin igual. Bueno, el 11 de Capo junio total, del boludo. 55 hay una procesión, la Corpus famosa procesión del Christi. Corpus Christi, Corpus. en donde se reúne toda la oposición al Van los peronismo. comunistas que supuestamente eran religiosa, sí. ateos. Y anarquistas también. Sí, sí. Y bueno, Eso es de y hoy, ¿no? días después, el 16 de junio, es el bombardeo a la Plaza de Mayo. Hay Sí. un par de videos ahí, Sachi. Eso es terrible. Sí, en la grilla. Incluso Eh, bombardean un tranvía con chicos que iban de excursión. ¿Mueren ¿no? 300 personas? 300 40 personas, niños. sí, sí. 40 Hay- niños y una locura. niñas. Hay 600 heridos. Es- Estuvieron 5 horas bombardeando la 300 plaza. muertos. Es divertido porque después de De esto. las 2 de van la a- tarde hasta no sé qué hora. ¿Pero por qué? Hasta Porque la van a decir, noche. después de esto van a decir que 30 los violentos aviones somos nosotros con los mandaron. montoneros. Y esos No. son los que Re después puta dicen rata que la Perón no sé qué.
¿Vos decís? Bueno, God. No, eso Ahí. no. Ojo con la Eso guía. no, Maxi. Sí, No, él ese es el hizo- posta. Eso no, eso Sí, es sí. posta, Es el Eso posta, pasó. mira. No, es dice que no, inteligente. Maxi. Eso que está ahí, qué terrible. bueno, ahí mueren. Qué sé yo, estuvieron más 5 de horas bombardeando. 300, Tranquilamente más de alguien pudo 300 haber muertos filmado eso. civiles. Sí, Sí, con el 40 teléfono. niños y niñas, Sí, desgraciadamente con esas algo. cosas siguen Cientos pasando. heridos. Pero es terrible. No, No, claro, eso sí, es cuando verdad. se ponen Eso a es verdad. decir, bueno, de qué lado empezó la violencia. No, acá arranca la violencia política Claro. en Argentina. De Nivel Macru arranca acá. Antes, Perón ¿cuándo? se va para ¿Cuándo? evitarla. No, Esto no, era para acá, matar acá. a Perón, Esto ¿no? es terrible. Y Esto es un Perón, golpe de Estado ¿qué es lo violento. que evita? Tenía miedo de que pase. O sea, ni a Irigoyen lo voltearon así. Claro, boludo. No, no le claro. tiraron bomba. Y Perón se va para que no se derrame sangre. ¿Qué? Por Sí, eso ¿cómo renuncia. que no? Bueno, te faltan 3 meses, pero Sí, ya el de acá es. 16 de septiembre después hay un alzamiento militar encabezado por Lonardi. Este es el bautismo de fuego de la aérea, ¿eh? Es el bautismo de fuego de la aérea creado Sí, por es el Perón, bautismo de literalmente. Sí, la- mejorado sí. por Perón. Sí, no, creo. O sea, era parte del La- ejército, pero ahora la se le hace da propia, una. la- La hace propia, claro, le crea la da Fuerza Aérea, independencia Perón, entre y el todas las bautismo de fuego fuerzas. de estos Y hijos la de puta mejora, son la- boludo. Y así les pagan al Sí, sí. general, estos hijos de puta. Les dio un sueldo de más, le debe comer. Le Como dio si el agua todo, caliente. boludo. No todos, porque después recordemos, chicos, a Juan José Valle y demás, ¿no? Bueno, sí, Militares sí, que sí. estaban del lado de No, Perón. milico. No eran de la aviación. No, el tema es acá la aérea. Estamos Yo te digo la hablando aérea. de la Fuerza Aérea. La aérea la crea Perón y son los que le hacen Mirá vos. El bombardeo. bombardeo. Bueno, y unos días después hay un alzamiento militar con Lonardi, lo que conocemos como la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora. Fusiladora. Le cambiamos el nombre. Sí, es, Sí. que es la más hijo de puta de todos. Bueno, después la del 76, ¿no? Pero es como No, la sí, obvio. golpe de Estado más Y odioso. inaugura, ¿no? La hijaputez total. Perón presenta su renuncia y parte al exilio. Claro, va a la cañonera paraguaya primero, Sí, ¿no? se va a la cañonera Se paraguaya. refugia ahí porque lo querían matar, literalmente. Y se va para no derramar sangre. Para no derramar sangre, lo cual también es un acto heroico e importante, que lo convierte en un prócer. Ese Sí, que que es de lo que hecho trató todo el después tiempo. él de discute, evitar. él tiene este posicionamiento de no armar a los sindicatos, porque los No, sindicatos tal cual. están ahí para salir a dar batalla. Sí, y sí, él sí. les dice, no, esperen, no es el momento, no, siempre tirando paños fríos para que no se siga derramando sangre. Claro, y No, esas tal muertes cual. le habrán roto el corazón a Perón también, ¿no? Es que además había un ejército dispuesto a todo también. Sí, Ese, sí, enfrente sí. estaban dispuestos Claro, realmente a dispuesto todo. Si están loquitos, boludo. Y yo creo que ahí es un acto re de grandeza, de verdad, de Perón. Es uno de los actos de grandeza de Perón, de bajarse de cualquier tipo, en pos de poner a la patria y a la gente que habita en esa patria antes que él. Antes Ahí que él tenemos y su egoísmo un personal. paternalista. Totalmente, pero incluso en el buen Un sentido, en el casi hiper buen padre, sentido, de claro, cuidar a la claro. patria de Sí, otros. Fran, Porque claro. acá es cuidarlo de otros. Claro, exacto. El Bueno. pueblo quería a Perón presidente. ¿Con esto ya Y estamos? con esto nos ¿Sí? vamos. Sí, Nos sí. vamos al corte. Y bueno, espero que les haya gustado esta introducción. Hay columnas. Hay columnas, Hay gente, no se columnas. vayan. Tenemos Ya charlas. volvemos. 5 ya minutitos, volvemos. Columnas escuchamos cortas. un temita de los redondos y Bueno, volvemos. Si quieren comentar en el Columnas. chat alguna cosa que Sí, nos sí, quedó a ahí hablar, están que nos todos los salteemos. Vamos a leer. Los Tenemos leemos. la columna de Maxi de antiperonismo, ¿verdad, Sí. Maxi? Y la mía que es sobre Eva Perón. Como faltaba. Y la mía sobre intelectuales. Ah, bueno, no nos vamos más. Tenemos tres, nos vamos a quedar Chicos, con pizza, seguimos, empanada, pero comiendo. Vamos a comer acá con todos. Pueden caer, Hacemos Lisandro con- me- Con la familia peronista. La vamos a gente de hacer. vergüenza de robar puede venir a reclamar su Sí, cuota. vengan a reclamar la Sí, coca, y hijos de traigan remil una puta. pizza. Y traigan igual, una porque pizza. Tenemos hambre. Bueno, Y a lo más. nos vamos al corte y Pero ya ya volvemos. volvemos. Ya volvemos.